Hoy en Tu Salud, Tu Familia, el mieloma múltiple, cómo tratarlo con terapia celular. ¿De qué manera se puede tratar un tipo de cáncer en la sangre de forma más efectiva? La respuesta en Salud en la Comunidad. Entonces nos fuimos de un médico al otro médico, al otro médico, no encontrábamos un diagnóstico acertado, sin embargo, pues no me rendía, ¿no? Le mandaron plantillas, le mandaron fisioterapias, es un año entero de fisioterapias, yo veía que no había cambios. Bienvenidos a Tu Salud, Tu Familia. Les saluda el Dr. Fabián, aquí en nuestro estudio en Washington, D.C., a nuestros amigos en Chicago, Orlando, Dallas, Albuquerque y, obvio, Washington, D.C., Virginia y Maryland. Hoy, en esta edición de Tu Salud, Tu Familia, hablaremos del mieloma múltiple. Como les hemos explicado en episodios anteriores, el mieloma múltiple es un cáncer en la sangre que se forma en las plaquetas, las células que ayudan a proteger el cuerpo. Son las células blancas que protegen el cuerpo contra las infecciones y malestares generales en muchos casos. En esta oportunidad haremos énfasis en los tratamientos de la terapia celular y la importancia de los avances médicos en esta terapia. Recuerden que la terapia celular es cuando se extraen células, se purifican y se vuelven a reintroducir al cuerpo para que las células ataquen el área mala y también tengan un proceso de regeneración nueva. ¿Pero qué creen? Mejor vamos ahora con la doctora Audrey en su segmento de salud en la comunidad para que ella nos explique en detalle sobre el mieloma múltiple. Gracias. Así como lo explicó el Dr. Fabián, el mieloma múltiple es un cáncer de la sangre que se forma en las células plasmáticas, las cuales son un tipo de glóbulos blancos que ayudan al cuerpo a luchar contra las infecciones. Cuando las células plasmáticas cancerosas se multiplican, pueden colmar el espacio de las células sanas de la médula ósea. Hagan de cuenta que es la misma manera en que la hierba mala repleta el espacio de las plantas sanas y causa daño. En la salud causa serias complicaciones. El tratamiento para el mieloma múltiple incluye las terapias tradicionales contra el cáncer, como la quimioterapia, aunque en los últimos años los expertos en cáncer han empezado a explorar y mejorar otros tratamientos que pueden alargar los periodos de remisión y resaltar la calidad de vida. Aunque no existe una cura para el mieloma múltiple, los mejores tratamientos aumentan la expectativa de vida. La inmunoterapia es el principal tratamiento para el mieloma múltiple. Las células del mieloma producen proteínas que les ayudan a evadir el radar del sistema inmunitario, por lo tanto se esconden o pasan desapercibidas. La inmunoterapia usa el sistema inmunitario del cuerpo para luchar contra el cáncer y funciona porque interfiere con la habilidad de las células cancerosas de producir proteínas que les permitan esconderse del sistema inmunitario. Aunque la inmunoterapia es algo relativamente nuevo, es uno de los tratamientos más prometedores para el mieloma múltiple. Ahora enfoquémonos en la terapia celular, que podría cambiar el futuro del tratamiento del mieloma múltiple. La terapia de células T con receptores de antígeno quimérico, también conocidas como células T con CAR, es un tipo de inmunoterapia muy prometedora que fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos en el 2017. En la terapia de células se recolectan los glóbulos blancos que ayudan a combatir las infecciones, se les modifica genéticamente para reconocer y atacar las células del mieloma y luego se los vuelve a introducir en el paciente mediante una infusión. Es decir, que se intenta modificar genéticamente las células T para que sean más fuertes, reconozcan a las células cancerosas y las combatan mejor. Les explico en detalle. Los pacientes están conectados a una máquina especial que extrae su sangre, filtra las células T y luego devuelve la sangre a su cuerpo. Las células T se llevan a un laboratorio en donde en el transcurso de varias semanas se modifican genéticamente para identificar y atacar las células cancerosas del mieloma.
Luego, los pacientes se someten a 3 días de quimioterapia para eliminar las células T restantes en su cuerpo antes de recibir las células T modificadas unos días después. Esa infusión dura menos de 30 minutos. La FDA aprobó la terapia celular para casos de mieloma múltiple tras un estudio clínico en el que 97 participantes del estudio recibieron una sola infusión. Casi todos, 98%, respondieron al tratamiento, lo que significa que disminuyó la cantidad de cáncer en el cuerpo, al menos en forma parcial. Para el 78% de los participantes no hubo signos de cáncer en la médula ósea o en la sangre. Por ello, es tan importante que investiguen más sobre estos estudios clínicos y lo más importante es que ustedes participen. Espero que les haya servido esta información y que tengan más conciencia acerca de por qué es tan importante participar en los ensayos clínicos. ¿Por qué? Para desarrollar nuevas técnicas como esta que vimos hoy. Soy la doctora Audrey y los espero aquí la próxima semana en Salud en la Comunidad. Mis amigos, llegó el momento de la primera pausa. No se muevan de sus sillas, por favor, porque al regresar, más información sobre el mieloma múltiple. Recuerden, el cáncer en la sangre. ¿Dónde? Pues aquí en Tu Salud, Tu Familia. ¿Sabías que en marzo de 2021 la FDA aprobó a Beckman como la primera terapia genética celular para pacientes resistentes al tratamiento de mieloma múltiple? Para mí es todo un gusto darle la bienvenida a Ángela Mazuera aquí a nuestro programa de Tu Salud, Tu Familia. Hoy con una historia increíble porque es también el rol de mamá ante una situación un poco difícil, una jugada de cartas que le presentó la vida, quien la ha hecho crecer como persona, como mamá, a ella y a su hija y que seguramente todos nosotros vamos a inspirarnos y aprender muchísimo con su historia. Ángela, bienvenida a Tu Salud, Tu Familia. ¿Cómo estás? Hola, gracias Andrea por la invitación, por poder darme esta oportunidad de contar esta historia. Ojalá sea motivo de inspiración para otras mamás, porque a veces la vida nos pone a prueba en algunos momentos y bueno, creo que todos tenemos la posibilidad de cambiar la historia, sobre todo eso, de cambiar la historia, que además en este caso no tenía que ver conmigo, que es mucho más complicado. Cuando te la ponen a ti, pues bueno, va, pero cuando te la ponen en los zapatos de uno de tus hijos, que es como nuestro talón de Aquiles de las mamás, tomar decisiones y cambiar el rumbo es más difícil. Entonces, bueno, pues eso. Así es, Ángela. Nosotras como mamás, cuando uno de nuestros hijos les da incluso una gripa, ya nos cambia la dinámica, nos angustiamos y mucho más con lo que a ti te tocó pasar. Tu hija tuvo un trasplante de 2 vértebras y además reconstrucción de columna. Definitivamente es un diagnóstico un poco complicado y queremos remontarnos a cómo empezó. Cuéntanos un poco la historia, cómo sucedió esta situación en tu hija. Bueno, ella tenía 12 años y yo le noto que empieza a cambiar su marcha. Los niños cuando pasan digamos, preadolescencia, ya la adolescencia completa, entre los 12 y los 14 años más o menos, empiezan a desarrollar ya la columna vertebral digamos, el esqueleto de alguien ya adulto. Entonces, en ese crecimiento de su columna, ella no desarrolla las primeras vértebras, las del sacro. Y ahí empiezo a notar que ella hace un cambio de marcha, o sea, empieza a caminar raro y empieza a cojear. Ella no sabía por qué, no entendía, no tenía en ese momento dolor, pero sin embargo yo prefiero ir al médico para ver qué es lo que está pasando. Ahí todavía no pudimos encontrar un diagnóstico, nos decían que de pronto era una pierna más larga que la otra, y entonces en esto va pasando como un año, transcurre un año, y empieza ya a sentir muchísimo dolor, ya empieza con unos dolores muy fuertes, sobre todo en la pierna derecha.
y cada vez se iba deformando un poco más su marcha. Entonces ya veía que ella no podía apoyar el talón, no podía apoyar la mitad de la planta del pie, solo la parte de los deditos. Hizo una retroversión de la pelvis, algo que hizo que su postura en la espalda cambiara también, se pusiera un poco más jorobada. Digamos que con su grupo de amigas ya no se sentía cómoda y genera un cierto bullying en uno de sus grupos más cercanos. Hace que ella se encierre completamente en su casa y desde ahí arrancamos un proceso tanto emocional como físico, a tratar de encontrar qué era lo que estaba sucediendo en su cuerpo. Entonces nos fuimos de un médico al otro médico, al otro médico, no encontrábamos un diagnóstico acertado, sin embargo, pues no me rendía, ¿no? Le mandaron plantillas, le mandaron fisioterapias, hice un año entero de fisioterapias, yo veía que no había cambios, pero sí además veía que había unos cambios emocionales muy fuertes, ella cada vez más insegura de ella, un poco con pena, ¿no? Porque, claro, era muy evidente a nivel físico. Y en una de esas, estoy en el estudio de yoga y llega un alumno médico que le digo, por favor, ayúdame, porque estoy segura que esto no es por aquí. Necesito dar con el diagnóstico. Y él es ortopedista y este doctor me citó al otro día y viéndole la marcha me dijo, esto no es de ortopedista, porque has andado de ortopedista en ortopedista si esto es de neurólogo, un neurocirujano. Vamos a buscar un neurólogo. Yo no entendía ahí un poco en mi ignorancia. Decía, pero el neurólogo tiene todo que ver con toda la parte de la cabeza. ¿Por qué me vas a mandar a un neurólogo? Y me dijo, no, el neurólogo es todo el tema de la cabeza y columna vertebral. Entonces, déjame, voy a sacarte una cita con la neuróloga tal y vamos donde la neuróloga y logramos encontrar ahí ya algo diferente que nos dice, es que no le han hecho estos exámenes, como han transcurrido 2 años y no se le han hecho estos y estos, se han quedado solamente en lo básico y descubren que tiene todo el conducto del sacro completamente cerrado porque las vértebras no crecieron. Desde ahí se cierran todos los nervios y digamos que de alguna manera los dolores era el plisamiento de los nervios, era sostener su columna vertebral que ya había crecido sobre una base que no la podía soportar y no sentía la pierna derecha, por lo que no podía apoyar el pie. Y lo único que ella encontraba como punto de apoyo eran los deditos. Entonces, todo el tiempo lo único que apoyaba era los dedos del pie derecho. Y había que entrar ya ahora a investigar si porque había pasado 2 años, si esos nervios estaban en buen estado o ya se habían dañado completamente. Y gracias a Dios todo estaba bien, o sea, no había comprometido ninguno de sus nervios. Mandé toda la historia clínica de ella afuera, a otros países, a Estados Unidos, a otros médicos, para que me recomendaran qué hacer. Y me dijeron, no te vengas de Estados Unidos, esto es una operación que ya la hace en Colombia, 2 médicos, me dijeron, 2 médicos que están operando, es más, con médicos de Estados Unidos. Y acá viene una parte de la historia que es de las más bonitas, me emociona mucho, y es porque cuando me dice el nombre del médico, ahí yo todavía no sabía, me dicen Cali la hace, fulano de tal, y no se vengan hasta Estados Unidos porque les va a tocar quedarse mínimo 8 meses, mientras es la recuperación de la cirugía. Y yo tengo otra hija más pequeña, entonces era muy complicado todo el tema del colegio y esto. Y bueno, averiguo todo el tema con el nuevo médico que me recomiendan desde Estados Unidos y el médico no tiene cita sino para dentro de 1 año. Me encuentro con una directora de una fundación a la que yo ayudaba desde hacía unos 5 o 6 años antes de que pasara esto. A Juanita le pasa esto, mi hija se llama Juanita, y
Y me dice, ¿cómo se llama el médico? Y le digo, se llama así. Me dice, es el médico de la fundación. Le digo, no puede ser, ¿cómo así? Y me dice, espérate, yo hablo con él y le digo que tú haces parte de esto, que has ayudado durante 6 años, que, o sea, que si podemos hacer algo. Y él lo llama delante de mí y él le dice, dile, además un ser humano excepcional, dile que se venga para mi consultorio, yo le abro algún espacio, sabiendo la gravedad del asunto. De pronto tiene que esperarme un rato, le dije, no me importa, yo me quedo allá a dormir si quieren, pero yo le espero el tiempo que sea necesario, y me recibió al otro día en su consultorio. Nos tocó esperar, nos atendió a las 11 de la noche, que esto es increíble, porque además a las 11 terminó con nosotros y salía a hacer ronda en el hospital, en la clínica, con los pacientes que él opera. Entonces él se acuesta a las 2 de la mañana por ahí, arranca el otro día su jornada a operar a las 6 o 7 de la mañana, ¿no? Entonces, una vocación increíble, servicio, es lo que le digo yo, y nos recibe, nos dice, bueno, cuéntenme qué ha pasado, cuéntame tú, Juanita, cuál es tu historia, primero, quiero que estés tranquila, entonces quiero que me preguntes todas las dudas que tengas. Nos metió todos los exámenes en un programa especial y nos mostró de todas las formas cómo estaba ella físicamente, qué era lo que había pasado en su cuerpo, y le dijo, esto ya lo he hecho antes para que te dé tranquilidad, he tenido 2 casos iguales al tuyo, entonces vamos a hacerlo, tú vas a tener una espalda mejor que la de tu mamá y la mía juntos. Y si no me crees, el día de mañana, si quieres, vas a poder correr una maratón. Y nos reímos, yo corro maratones y corro triatlones y todo esto. Y le dije, bueno, que sea un propósito. Algo también para motivarla, él se rió. Pues se hizo un trabajo excepcional y hoy en día mi hija pudo correr su maratón. La corrimos en el 2021 en Miami, demostrándonos y demostrándose a ella misma que sí quería, podía cambiar la historia y podía correr una maratón, y cerrar este capítulo que duró desde los 12 años hasta los 18 más o menos, que fue todo este proceso, este gran proceso de rehabilitación físico y emocional. Y hoy en día, pues bueno, tiene la mejor espalda de todas, la más fuerte que la mía y la del médico, y agradeciéndole a ese equipo de ese médico que nos apoyó tanto y nos apoyó en nuestra teoría de no quedarnos con esa primera opción que nos dieron. Y bueno, hoy en día, digamos que está, bueno, también durante todo este proceso se integró también a la fundación para ayudar a niños que tuvieran problemas con columna, ya siendo ella, habiéndolo vivido o teniendo esa experiencia, quiso involucrarse y ayudar también a estas personas que pasaban por procesos parecidos, y desde ahí, con una personalidad más madura, creo que la ayudó a madurar y a llegar a estados más, digamos, de resiliencia a una edad tan temprana, porque tuvo que tener dolor físico, dolor emocional, y sobre todo retarse a ella frente a la adversidad, ¿no? Y ponerse esa prueba de si era capaz de darle la vuelta a esto también, porque yo tengo que decirlo también, no es solo mi trabajo, no es solo el trabajo de mamá, cuando tus hijos están ahí pasando por una cosa difícil, que te lo contaba en una llamada que tuvimos, cuando los dolores venían muy fuertes después de la operación, cuando ella quería tirar la toalla y porque no podía caminar, duró
varios meses sin poder caminar y quería rendirse porque a esa edad tu mente no entiende mucho de tiempos, de procesos largos y yo solamente la cargaba y la cunaba como si fuera una niña chiquita, le cantaba y la acompañaba. Hay que entender también que en esto hay que acompañar, y el acompañar no es desde el juzgar, no es desde el presionar, no es desde el querer que ella entienda todo, sino estar, cuidar, abrazar. Le cantaba, ¿no? Cada vez que ella se desesperaba, yo no sé por qué se me venía esta imagen de quererle hacer trenzas en su cabeza y le cogía el pelo y la peinaba como si fuera una niña de 4 o de 2 años y le cantaba, y eso a ella la tranquilizaba completamente. Y cuando ella se tranquilizaba, yo ya me iba a mi cuarto y lloraba. Yo lloraba Tú hacías porque el proceso de mamá, sí, sí, el sufrimiento por dentro. pero la valentía, a pesar de eso que te digo, de ser madre y estar ahí apoyando y sosteniendo, porque las madres sostenemos, esto es muy bonito, pero la valentía era de la de ella. La valentía fue 100% de ella, de confiar en todo esto y de querer y de tener al final la actitud suficiente para querer cambiar su vida entera. Así es, pues Ángela, con tu historia yo creo que hemos aprendido un sinnúmero de lecciones de vida. Te agradecemos enormemente por abrir tu corazón, por querer contar tu historia, lo que viviste tú en tu familia, con todas las situaciones que has tenido que enfrentar como mamá, como cuidadora, como guía espiritual, como dejarse llevar por la intuición, lo que te dice el corazón. También por habernos contado la historia de la valentía de tu hija, de cómo ella salió adelante. Hoy hemos aprendido un sinnúmero de cosas cuando uno como familia, no solo como madre de familia, sino como núcleo familiar, debe enfrentar un panorama de un diagnóstico crónico como el que ustedes tuvieron que pasar. Así que las lecciones aprendidas, te damos las gracias infinitas por haber contado tu historia para tu salud, tu familia, que se transmite a través de Telemundo aquí en Estados Unidos. Y aquí en Washington también las puertas abiertas para ti, para tu hija, para tu familia, cuando quieran venir a visitarnos. Con mucho gusto los esperamos en los estudios para seguir conversando sobre lecciones de vida, sobre tu historia, que definitivamente nos han dejado un gran aprendizaje. Te agradecemos enormemente, Ángela. No, gracias a ustedes por la oportunidad de contar este tipo de historias. Ojalá les sirva a muchas personas que están atravesando por algún momento complejo o difícil. Bueno, que nada, que todo se puede, tocando las puertas correctas se puede, y nada, creyendo, confiando. Así es. Gracias, Ángela, que tengas un bonito día. Igual, gracias. Chao, chao. Vamos a la segunda pausa comercial, amigos. Pero al regresar, un segmento favorito mío, mitos y realidades con la doctora Audrey. ¿Mito o realidad? Ella nos lo va a explicar después de este corte comercial aquí en Tu Salud, Tu Familia. ¿Sabías que se estima que cada año se diagnostica cáncer de mieloma múltiple a 160,000 personas en todo el mundo? Bienvenidos a este segmento de mitos o realidades. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Las células madre pueden curar cualquier tipo de enfermedad. ¿Es esto un mito o una realidad? Por más que quisiéramos que fuera cierto, lamentablemente es un mito. La eficacia depende del tipo de células utilizadas, la salud del paciente y la enfermedad específica. No garantiza la salud, pero puede retrasar el proceso de la enfermedad. En el caso concreto de aplicar algunas dolencias, aplicar la terapia celular comporta un riesgo. Por ejemplo, la fibrodisplasia osificante progresiva transforma los músculos en hueso
y en consecuencia las células son propensas a sufrir mutaciones. Tratar esta enfermedad con medicina regenerativa plantea todo un reto. Carolina pregunta, ¿cómo reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2? Carolina, la comunidad latinoamericana estamos en un riesgo muy alto de desarrollar diabetes tipo 2. Ya ves que el diabetes tipo 2 es por una mala nutrición y también tiene puntos hereditarios, o sea, si nuestros padres tuvieron diabetes, probablemente nosotros también lo vamos a tener. Aquí es muy sencillo cómo evitar desarrollar diabetes tipo 2. Mantenerte en buen estado físico, definitivamente eso significa hacer ejercicio de rutina. Limpiar la casa, caminar cuando están trabajando, eso no es ejercicio. Ejercicio es cuando estamos sudando, haciendo una actividad física fuerte por lo menos por 40 minutos. También reducir la cantidad de azúcar que ingerimos. Reducir esos dulces, esos pasteles, todo en porciones pequeñas. Con esas simples dos actividades vas a estar bien. Hoy en Tu Salud, Tu Familia hablamos del mieloma múltiple, con énfasis en los avances médicos y la forma de terapia desarrollada que es la terapia celular. El mieloma múltiple es la segunda forma más común de cáncer en la sangre aquí en Estados Unidos, representando 1% de todo el cáncer diagnosticado. En cuanto a los Estados Unidos, se estima que 1 de cada 132 hombres y mujeres desarrollan un mieloma múltiple durante su vida. Por eso les recuerdo, visiten a su médico, es algo tan sencillo. Con una simple muestra de sangre nos podemos dar cuenta de muchas cosas. También les recuerdo la importancia de participar en un estudio clínico, ya que en muchas ocasiones van a recibir tratamientos más avanzados que les pueda ayudar. Específicamente hoy hablando de las células, como lo estaban mencionando el día de hoy, que es un tratamiento extremadamente caro, aunque tengan seguro de salud. Así que aprovechen si este es ofrecido a ustedes, ya que les puede ayudar y salvar la vida a usted o a su ser querido. Hasta aquí llegó Tu Salud, Tu Familia el día de hoy. Si usted tiene alguna pregunta sobre este tema o cualquier tema que hemos presentado aquí, llámenos al 1-833-904-8783, que probablemente yo mismo le voy a devolver la llamada para ver qué necesitan. Nos vemos la semana que viene aquí en Tu Salud, Tu Familia, y no se les olvide que su salud está en sus manos. Adiós.